Decisivo encuentro en Londres. El canciller ecuatoriano se reúne a esta hora con el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Ricardo Patiño llegó a Reino Unido para pedir al gobierno de David Cameron un salvoconducto que le permita al australiano salir del país. Assange permanece refugiado en la Embajada de Quito en Londres desde el pasado 19 de junio de 2012 tras evitar ser extraditado a Suecia, país que lo reclama por unas denuncias de supuestos delitos de agresión sexual. El activista también teme ser enviado a Estados Unidos, donde puede ser condenado a la pena de muerte o cadena perpetua por miles de filtraciones de documentos secretos de la diplomacia estadounidense que reveló a través de su portal web. NTN 24 está en el lugar de la noticia, en la Embajada de Ecuador en Londres. Está nuestro corresponsal Juan Carlos Bejarano. Juan Carlos, buenas tardes. Sí, ¿qué se espera de esta reunión? Adelante. Hola, ¿qué tal? Karen, Ronald, estimados televidentes. Efectivamente, 6 de la tarde, 5 minutos aquí en la capital británica. Estamos una vez más frente a la Embajada de Ecuador en Londres, donde en pocos minutos el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, se va a reunir con Julian Assange. Inicialmente estaba planificado para que ese encuentro fuera a las 6 de la tarde, hora de Londres. Nos han informado que el canciller está retrasado algunos minutos, así que más o menos unos 20 o 25 minutos el canciller debería estar aquí. Por supuesto, el canciller de Ecuador busca una solución para este caso de Julian Assange, que ya va a completar en 3 días 1 año refugiado aquí en la Embajada de Ecuador. Mañana va a sostener una importante reunión con el jefe de la diplomacia británica, William Hague, donde se va a hablar, por supuesto, nuevamente se le va a solicitar al gobierno británico que le dé un salvoconducto a Julian Assange para que abandone la embajada, porque sin ese salvoconducto sencillamente no puede salir de aquí. El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, se encuentra en Londres. Patiño llegó a la capital británica con el objetivo de reunirse en el día de hoy con el fundador de Wikileaks, Julian Assange, y mañana con su par, el canciller William Hague. El titular de la cartera de Asuntos Exteriores de Ecuador busca que el gobierno local le dé un salvoconducto al australiano para que pueda viajar a Quito. Ha pasado 1 año entero y creemos que es justo, incluso como un gesto de solidaridad con el señor Assange, visitarle, saludarle y decirle que a pesar de las dificultades que tenemos para lograr que Reino Unido acepte nuestro derecho soberano a ofrecerle el asilo, sostendremos nuestra posición y puede contar con Ecuador. Después de la reunión que Patiño tenga con Hague, el canciller ecuatoriano dará una rueda de prensa sobre los resultados de su gestión. Assange, de 41 años de edad, teme ser extraditado a Washington, donde está siendo juzgado el soldado Bradley Manning, quien ya se declaró culpable de filtrar a Wikileaks cientos de documentos diplomáticos, en su mayoría de origen estadounidense. El hacker fue detenido en Londres el 7 de diciembre de 2010. Luego se inició un largo proceso judicial que terminó el 30 de mayo de 2012, después de que el Tribunal Supremo local autorizara su extradición a Suecia, donde es requerido por supuestos delitos sexuales que él niega. Fue entonces cuando el activista se refugió en la embajada ecuatoriana el 19 de junio de 2012, donde le fue concedido asilo político. Julian Assange, por supuesto, es bastante polémico, eso ya lo conocemos. Sin embargo, siempre ha tenido un gran número de seguidores que lo ha acompañado desde la primera vez que lo detuvieron en diciembre de 2010. Incluso en el transcurso de la semana se puede ver uno que otro simpatizante de Julian Assange aquí frente a la Embajada de Ecuador. Y en el día de hoy, hasta el momento, hay más o menos unos 70 ciudadanos de diferentes nacionalidades acompañando a Julian Assange. Vamos a hablar con uno de ellos, con Valentín Tapia, quien viene desde Suecia, es ciudadano ecuatoriano. Valentín, primero que todo, ¿por qué vino desde tan lejos para este evento del día de hoy? Bueno, mi nombre es Valentín Tapia, como tú acabas de decir. Somos de la Revolución Ciudadana en Estocolmo, Suecia. Y por supuesto venimos a apoyar el salvoconducto que se lo dé a Julian Assange para que tome su libertad y prosiga como siempre, como toda persona libre. Lógicamente desde Estocolmo nuestras organizaciones están apoyando la decisión que ahora tome Ricardo Patiño, nuestro canciller. Usted por supuesto ha estado pendiente de lo que dicen los medios suecos de este caso. ¿Qué se dice esta semana? ¿Creen que tal vez el gobierno británico pueda permitirle a Julian Assange viajar a Ecuador con un salvoconducto? No hay mucho que se pueda especular. Habría que ver primero qué decisión toman para que ellos puedan hablar. Pero todavía no hay nada, son muy cautelosos y muy cautelosos, que es la palabra, sí.
Nos llama la atención, al principio la mayoría de ciudadanos que había aquí apoyando a Julian Assange eran ciudadanos europeos, ahora estamos viendo más ciudadanos ecuatorianos. En general los ciudadanos ecuatorianos o latinoamericanos, aquí me corrigen, europeos también. ¿Qué opinan ustedes del apoyo que le está dando el gobierno de Ecuador a Julian Assange en este caso? Bueno, todos estamos de acuerdo en que es necesario darlo el salvoconducto. Es parte de la Constitución ecuatoriana el conceder asilo a las personas que están libres en este caso. Y lógicamente, no solamente ecuatorianos, el mundo entero está en espera de ese salvoconducto. Y pues por supuesto esperemos a que la decisión de Inglaterra lo hagan ya presente. Sin embargo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en las últimas semanas y en los últimos días ha tenido ciertos enfrentamientos polémicos con la prensa. ¿Qué opinan ustedes aquí desde afuera de las últimas leyes que está promulgando el gobierno de Ecuador y que para algunos es considerada tal vez una ley mordaza para los medios de comunicación? No es tan incógnito esperar algunas concesiones y también opiniones de ciertos medios de comunicación. Habría que esperar, tomemos con calma y verán que las decisiones pueden ser positivas. Esperemos que sí. ¿Y cuál es su plan finalmente? ¿Va a estar aquí en las próximas 24 horas hasta que se vaya el canciller de Ecuador? Sí, vamos a tener un diálogo el día de mañana con el canciller a ver qué es lo que sucede, por supuesto en apoyo también a Julian Assange. Así que esperemos qué decisiones se tome y de acuerdo a eso también se tomarán las medidas necesarias. Muchas gracias, Valentín. A usted. Bueno, ahí están las precisiones de Valentín Tapia, ciudadano ecuatoriano que ha venido desde Suecia, el país que de hecho requiere a Julian Assange, recuerden ustedes, para interrogarlo por unos supuestos delitos de índole sexual contra dos mujeres. Vamos a estar aquí pendientes de la llegada del canciller de Ecuador. Como les dije al principio, está retrasada su llegada, pero en cualquier minuto podremos ver al canciller llegando aquí a la sede de la embajada. 6 de la tarde, 10 minutos en Londres. Juan Carlos, lo invito a usted para que participemos en este contacto que establecemos en Quito, Ecuador, 12 del mediodía, 10 minutos, con Mauricio Gándara, él es ex embajador de Ecuador ante el Reino Unido. Señor Gándara, bienvenido al informativo de NTN 24. Buenas tardes. Buenas tardes y a toda su audiencia en Latinoamérica, el Caribe y todas las Américas. La pregunta que se hace el mundo entero que está pendiente de este caso es si el canciller Patiño conseguirá a través de esta visita el salvoconducto que le permita a Julian Assange abandonar el país. No creo que lo consiga, porque el Reino Unido pues tiene la obligación de atender el pedido de Suecia de enviarlo, de concederle la extradición hacia lo que ha solicitado Suecia, que vaya a responder por las acusaciones de delitos sexuales ante las autoridades suecas. Entonces no creo que le pueda conceder. Tal vez alguna cuestión cosmética de explicarle al canciller lo que creo que es generalmente conocido en Europa, de que no se pueden conceder extradiciones, refiriéndome a los Estados Unidos, en los países en los que existe pena de muerte, así que eso está descartado por ese lado. Y segundo lugar, porque no existe en los Estados Unidos ningún proceso contra el señor Assange, como por ejemplo existe en este momento contra el señor Snowden, el que se encuentra en Hong Kong, porque él es el que ha publicado los datos. Las responsabilidades son contra los funcionarios como Snowden o como Manning, que teniendo en sus manos la custodia de documentos reservados de los Estados Unidos, los entregan a terceros. Pero la publicación en sí mismo no constituye un delito de lo que podemos ver. Así que no hay un proceso siquiera en contra del señor Assange en los Estados Unidos. Embajador Gándara, ¿de qué le sirve entonces al Reino Unido mantener a Assange en la Embajada de Ecuador en Londres? Porque esta situación se podría extender de forma indefinida. No, el Reino Unido lo que tiene la obligación, no solo como gobierno, sino por disposición del Tribunal Supremo al que recurrió a los tribunales de justicia, ante los que acudió Assange, confirman que el Reino Unido tiene la obligación de extraditar al señor Assange a Suecia, a que responda por las acusaciones penales que allí existen de esas señoritas que lo acusan de haberles faltado sexualmente, violado sexualmente. Embajador Gándara, estamos aquí ya pendientes de la llegada del canciller Ricardo Patiño. Parece que está llegando precisamente aquí a la sede
de la embajada, pero quisiéramos preguntarle, por supuesto, este caso ha servido también para que en Europa se conozca más al presidente de Ecuador, Rafael Correa, pero ¿qué opinan los ecuatorianos de este apoyo que le está dando el gobierno de Ecuador a Julian Assange? Mira, el señor Assange creo que ni siquiera conocía de la existencia del Ecuador. Y cuando ya asilado en la embajada dijo que el Ecuador era un país insignificante, todo eso va pues conduciendo a demostrar que el gobierno del Ecuador, para que el presidente sea más conocido en el exterior, se tornara en padrino del señor Assange y le fueron a ofrecer el asilo pues en la embajada del Ecuador. Todo por hacerse célebres, por de aparentar un anti-norteamericanismo, cosas por el estilo. Al mismo tiempo que defienden al señor Assange, el día viernes último, hace 48 horas, aprobaron en el Ecuador una ley de comunicación en 1 hora, sin debate, una ley que restringe la libertad de expresión, de información en el Ecuador. Así que esto es contradictorio, defienden los derechos de libre expresión del señor Assange y los conculcan en el Ecuador, pues. Gándara, ex embajador de Ecuador ante el Reino Unido. Vemos imágenes en directo de lo que sería ya en cuestión de minutos la llegada del canciller Ricardo Patiño a la embajada de Londres, de Quito, en Londres, donde hace presencia desde luego nuestro corresponsal Juan Carlos Bejarano. Ex embajador, muchísimas gracias por atender esta entrevista aquí en el Informativo. Muchísimas gracias a ustedes. Juan Carlos, y continuamos con usted porque también hay noticias importantes que tienen que ver con el desarrollo de la cumbre del G8. Hablemos en materia de seguridad. ¿Qué se está destinando para las próximas horas exactamente en este punto? ¿Se está garantizando la seguridad? ¿Cuál es la expectativa en este sentido? Amigos, el pueblo está contigo. Así es, Ronald, como lo decías, por supuesto, mañana y el martes Reino Unido va a ser nuevamente sede de la cumbre, de una nueva cumbre del G8, y normalmente este tipo de eventos, este tipo de conferencias en las que participan 8 de los líderes más importantes, poderosos del mundo, se convierten a veces en un dolor de cabeza para las fuerzas de seguridad, aunque la policía de Reino Unido tiene bastante experiencia, pero esto va a suceder en Irlanda del Norte, un sitio que puede ser polémico porque hasta hace solamente 3 años había un conflicto ahí en Irlanda del Norte con el llamado ejército republicano irlandés. Sin embargo, David Cameron le ha apostado a la seguridad en esa región y se ha reforzado, por supuesto, la seguridad no solamente en Irlanda del Norte, sino también aquí en la capital británica para evitar que suceda algo como lo de 2005, cuando también había una cumbre del G8 en Reino Unido, esta vez en la parte norte de Reino Unido, y en ese momento hubo unos atentados aquí en la capital británica. Por lo tanto, la seguridad es al máximo nivel posible. El lunes y martes los jefes de gobierno de los 8 países más ricos y poderosos del mundo se reunirán en la localidad de Enniskillen, en Irlanda del Norte, donde desde comienzos de la semana la policía ha incrementado los operativos de seguridad. Las fuerzas del orden han ubicado diferentes puntos de control en la zona y botes oficiales patrullan el lago que rodea el hotel, donde el primer ministro David Cameron será el anfitrión de los líderes que hacen parte del G8. El premier desea mostrar que la seguridad en Irlanda del Norte ha mejorado desde que el llamado Ejército Republicano Irlandés dio por terminada su guerra con el gobierno británico oficialmente en 2009. La remota ubicación del hotel, sede de la cumbre, busca disuadir a grupos anticapitalistas, islamistas o militantes que se oponen al G8. La seguridad alrededor de Irlanda del Norte ha sido clasificada como alta y esa ha sido la prioridad que tenemos ahora antes de la llegada del G8 acá. David Cameron espera que la cumbre transcurra sin incidente alguno, lo cual serviría para atraer a más turistas a una zona que durante 4 décadas acaparó los titulares de la prensa por razones del conflicto que dejó más de 3.500 víctimas. Sin duda alguna, uno de los temas principales de la cumbre del G8 va a ser la actual situación en Siria. De hecho, en estos momentos el primer ministro británico David Cameron se reúne con el líder ruso Vladimir Putin para buscar una salida negociada, se espera, a la crisis de Siria, pero no son los únicos, porque el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, también anda en una gira hablando específicamente del tema de Siria. En medio de los escándalos que desataron los programas de espionaje del gobierno de Estados Unidos, el presidente Barack Obama viajó a Europa, donde asistirá a la cumbre de los líderes del G8 en Irlanda del Norte.
A pocas horas de dar inicio al encuentro, hay expectativas sobre los temas que abordará el mandatario estadounidense. El asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca señaló a medios locales que Obama se encargará de explicar a los jefes de Estado miembros del grupo cuál es el objetivo de los programas de vigilancia que implementa su gobierno. La administración Obama ha justificado las interceptaciones, asegurando que han evitado actos terroristas dentro como fuera de Estados Unidos. Otro de los temas en la agenda de la cumbre que se desarrollará en Irlanda del Norte el próximo lunes y martes es la crisis en Siria. Se espera que los jefes de Estado o de gobierno del Reino Unido, Rusia, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos y Japón den a conocer sus propuestas para poner fin al conflicto. Previo al evento, el primer ministro británico David Cameron se reunió en Londres con el presidente ruso Vladimir Putin. Encuentro en el que las pruebas y denuncias que han surgido sobre el uso de armas químicas por parte del régimen de Bashar al-Assad en contra de grupos rebeldes estuvieron sobre la mesa. Mientras avanzan los preparativos para la cumbre del G8, las protestas en contra del encuentro no se hicieron esperar. Desde el pasado martes, Londres fue escenario de enfrentamientos contra la policía y grandes movilizaciones. En Irlanda también se desarrollan marchas de sindicalistas y ONGs que exigen a los líderes de las 8 naciones más poderosas del mundo acabar con el hambre. Ya ha llegado parte de la comitiva que acompaña al canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, mas él todavía no ha llegado aquí a la sede de la Embajada de Ecuador en Londres. Vamos a estar, por supuesto, pendientes de su llegada y de posibles declaraciones antes de la reunión de Julian Assange y la reunión que va a sostener mañana con el jefe de la diplomacia británica, William Hague. Por el momento eso es todo desde la sede de la Embajada de Ecuador en Londres. Regresamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Adelante.